Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Estoy realizando una señal en redes sociales y ya estamos en el podcast. Espero que estén muy bien en podcast y en Instagram. Un gusto estar por acá. Y ahora sí, ya estamos en todos los canales igual. Pues muy buenos días a todas y todos en este lunes 20 de julio que arrancamos una semana bastante intensa. Me da mucho gusto saludar y saludarlos a todos y les platico los temas que voy a tocar rápidamente el día de hoy. Son tres temas muy puntuales y muy sencillos y que tienen que ver con liderazgo en situaciones de crisis. La idea es justamente que podamos tocar la comunicación, 5 puntos de comunicación que podríamos manejar con nuestros equipos de trabajo, con nuestra gente, con nuestra familia, con nuestras parejas e incluso con nuestros amigos en situaciones de crisis, principalmente orientado al tema de trabajo o al tema de grupos en donde tengamos objetivos en común. Ese es el primero. El otro punto son un par de lecciones de la historia militar, respecto al tema del liderazgo. Y el último punto es resistencia versus resiliencia. Entonces voy a empezar primero con los 5 tips para mantener una buena comunicación en situaciones de crisis con el equipo de trabajo. Pero antes me encantaría recordar en redes sociales, en Facebook principalmente, que ahorita al mismo tiempo estamos transmitiendo el Genera Cambios Podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Spreaker y en Google Podcast, y que también estamos en Instagram en Genera Cambios, Genera-Cambios, y en redes sociales estamos en Resiliencia México, en Genera Cambios y en alguna que otra por ahí del mismo grupo. Entonces, ahora sí, empiezo con los primeros 5 tips para mantener la comunicación con el equipo en crisis. Y estos 5 tips que quiero compartirles me encantó porque están parafraseados en un artículo del Harvard Business Review y son muy sencillos, pero lo sencillo no quita lo útil y lo funcional. Y en muchas ocasiones los estadounidenses tienen este dicho de keep it simple, de manténlo sencillo. De eso nos puede ayudar a concentrarnos en realizar las cosas fácil y rápido. Y el primer punto que se toca dentro de los 5 tips para mantener la comunicación con el equipo en crisis, el primerito justamente tiene que ver con comunicarte frecuentemente. Cuando se da una situación en donde estamos rodeados de crisis, donde aparentemente las cosas pueden salirse de control o estamos a la expectativa de que algo se acrecente y no forzosamente vaya en el resultado que nosotros esperamos, mantener una comunicación constante o una comunicación frecuente de utilidad para la gente, no nada más ayuda a tenerlos informados, sino también genera certeza psicológica. Pongamos un par de ejemplos muy sencillos. Pensemos en el tema de la casa, cuando, por ejemplo, ahorita con el tema del confinamiento, quizá no tanto, pero por la condición de inseguridad que generalmente vivimos en México, es probable que de repente podamos tener como la inquietud de dónde estará mi familiar, dónde te encontrarás. De repente escuchas noticias que no son tan alentadoras y justamente el mantenernos en una comunicación frecuente o constante nos permite asegurar que haya certeza de dónde nos encontramos, brindar información útil para justamente poder mantener dónde me encuentro, qué estoy haciendo, cuánto tiempo me va a tardar en llegar. Pero eso es un ejemplo de la familia. ¿Qué pasaría en un tema de trabajo en donde a lo mejor se puede presentar un escenario que no forzosamente sea tan bueno, en donde a lo mejor un cliente o un cliente interno nos esté o esté sobre nosotros exigiéndonos algo y no forzosamente sepamos qué hacer? El tema de la comunicación constante puede ayudar a que al menos todos los participantes tengamos una idea clara de qué estamos hablando y qué estamos buscando, y que si se presentara algún problema, pues definitivamente lo podemos manejar porque justamente lo estamos compartiendo, ¿no? Entonces, ese es el primer tip dentro de los 5. Otro es que también es muy poderoso, es proveer canales seguros de retroalimentación. Y por ejemplo, si nos ubicáramos en el tema de mensajeros masivos como WhatsApp, como Telegram, en donde de repente estamos con el equipo de trabajo, con la familia en muchos canales, y de repente yo quisiera hacer una observación o quisiera hacer una recomendación o quisiera hacer una sugerencia en donde sé que está esa persona, pero también hay otras 10 personas más, pues definitivamente no es el espacio adecuado para que yo pueda decirle, oye Fernando, ibas a llegar temprano a la casa, ¿qué pasó? Oye Fernando, ibas a entregar el reporte, lo ibas a entregar temprano y no lo entregaste, ¿qué pasó? Tengo que generar espacios dentro de los mismos mensajeros quizá o dentro de los mismos medios o canales en donde yo pueda hacer que mi equipo y que la gente a mi alrededor se sienta segura de que estoy exclusivamente comunicándome con él cuando las cosas ameritan
una observación muy puntual y personal y no estoy haciéndolo del conocimiento de todos. Entonces, ese es el segundo punto. El tercero, para los que estamos trabajando en casa o en donde nos encontremos, si de repente estuviéramos en la situación de que alguien de nuestro equipo de trabajo, alguien de la familia, alguien que yo quiero mucho tuviera que salir del entorno de quédate en casa, o al revés, que estamos algunos en la oficina o todos estamos trabajando en la casa, nada genera una mejor comunicación que brindar facilidades de acuerdo al entorno en donde se encuentra. Definitivamente hemos estado lidiando mucho con el tema de que ahora trabajo más en casa, de que quieren que cumpla con el horario de pe a pa, pero no se dan cuenta que estoy haciendo más actividades, que quizás hasta dejo de comer. Y la realidad es que justamente lo que tendremos que buscar es cómo le facilito condiciones a la persona para que definitivamente en el entorno que se encuentre pueda justamente realizar su trabajo adecuadamente sin sentir una presión adicional a la del trabajo propio y sin sentir una presión adicional al tema justamente de sus necesidades personales, ese como tercer punto. Como cuarto punto, dirigir todas las preocupaciones que se puedan dar de acuerdo a una situación crítica, en este caso al confinamiento, al tema de los resultados, a las nuevas gestiones de cómo estoy trabajando, cómo vamos a adecuar ciertos recursos, cómo vamos a trabajar ciertas metas, pues definitivamente dirigir las preocupaciones que se puedan dar hacia el tema de justamente una certeza de, al menos si dentro de tenemos trabajo, estamos generando las condiciones necesarias, nos podremos equivocar, pero no pasa nada si hablamos abiertamente de estas nuevas experiencias que estamos viviendo. No nos esperábamos tener que comunicarnos con clientes cuando lo hacíamos antes cara a cara, ahora digitalmente. No nos esperábamos el tener que estar lidiando con la familia cuando ahora tengo que estar haciendo el trabajo también en el mismo espacio. Entonces, dirigir todas las preocupaciones a que el equipo, a que la familia, a que mi pareja o la gente con la que yo estoy conviviendo entiendan que dentro de todas estas situaciones le podemos encontrar un lado útil, y ese lado útil es que justamente platiquemos las cosas y que las enfoquemos a bien. Y definitivamente un quinto punto muy bueno es proveer un plan a futuro. Si estamos hablando de cómo establecer 5 tips para gestionar la comunicación en situaciones críticas de acuerdo al contexto que estamos viviendo, pues definitivamente tenemos que tratar de hablar constantemente con el equipo, con la familia, con la pareja, con las hijas, con los hijos, para que justamente podamos establecer un plan que nos permita no nada más salir adelante del entorno inmediato, sino pensar a futuro qué es lo que vamos a poder realizar. Entonces, ese es el primer punto que quería compartirles hoy. 5 tips para mantener la comunicación del equipo o con la familia o la pareja o los niños en situaciones de crisis. Los voy a puntualizar muy rápido: comunicarnos constantemente, proveer canales seguros para retroalimentación, en donde justamente sean privados y sean muy dirigidos a esa persona con la cual quiero tener una plática de retroalimentación, facilitar condiciones para que la persona pueda hacer sus actividades de acuerdo al entorno en el que se encuentra, ya sea en casa, ya sea fuera de la casa, pero no tener que añadirle presiones adicionales, dirigir todas las preocupaciones que se puedan dar, tanto del trabajo como personales, hacia justamente el beneficio o las ventajas de contar con un trabajo, de poder platicar para establecer condiciones de desarrollo, etcétera. Y el quinto, tratar de ver, ya lo estamos logrando en el presente, cómo vamos a construir hacia el futuro. Entonces, ese justamente es el primer tip. Me voy con el segundo, que la realidad es muy, muy bueno, porque me llamó mucho la atención. Y recuerden que les voy a dejar en las redes sociales: en Facebook Genera Cambios, en Twitter @Genera Cambios y en Instagram en Genera-Cambios, estas notas que les estoy compartiendo. Si están escuchando el podcast en Apple Podcast o en Google Podcast, pueden irse a las redes sociales para verlo por ahí. Y justamente son un par de lecciones que en un artículo también muy bueno del área de negocios de Harvard, que está orientado al tema de recordar y rememorar algunos puntos de liderazgo en situaciones críticas de acuerdo a batallas. Y son puntos muy sencillos. Por ejemplo, cuando una situación crítica es tan crítica, tan determinante, en ocasiones es necesario ser decisivo. Y esta parte de ser decisivo es cuando estamos en un entorno del momento de la verdad, se le llamaba antes, ahora son como microexperiencias en donde tenemos que responder muy rápido, y que la decisión, obviamente, entre más estratégicas y planeadas las cosas las tengamos previamente, más fácil podemos responder inmediatamente, pero no siempre es así. Apelar a este sentido de que sí lo podemos hacer, de que sí tenemos los recursos, de que sí tenemos con qué responder y ser decisivo. El titubear en momentos de crisis,
cuando sé que hay una posibilidad de que el resultado se logre con base en lo que estamos buscando, en muchas ocasiones puede ser una muy buena lección y esta lección tendrá que ver con eso, con a veces el titubear puede significar perder la guerra y está bastante interesante este punto número uno. El segundo, estate en las trincheras, que justamente hace referencia al tema de estar, tienes que estar en donde está la batalla, tienes que estar en donde está el equipo, tienes que estar en donde está la familia, tienes que participar de lo que está sucediendo verdaderamente y no nada más verlo desde atrás, no nada más verlo como desde el escritorio, no nada más verlo como desde el WhatsApp, sino impulsar al que te puedas meter a estar y participar directamente en la trinchera, en la batalla, en el entorno, porque eso te va a permitir no nada más motivar e impulsar al equipo, sino también entender verdaderamente qué condiciones se están dando respecto a lo que se necesita lograr, ser ágiles y ágil, a diferencia de ser decisivo, sería tratar de identificar qué sí puedes mover, qué no puedes mover, qué recurso puedes obtener para solucionar un problema, a dónde te puedes acercar para que te ayuden, cómo puedes generar otra alternativa para manejar la situación que se te está presentando, cómo puedes tratar de empezar a anticiparte algunos pasos para salirte con la tuya, en fin, cualquier cosa que te permita ágil en el sentido de moverte más rápido de lo que te movías antes y moverte más rápido de lo que quizá el escenario o la crisis o incluso un contrincante se pueda estar moviendo. Lidera con confianza y esta parte es importante porque determinantemente y justamente son estas lecciones de batallas históricas. Por ejemplo, este punto de lidera con confianza lo habla o hacen rememoranza de una batalla que tuvo Enrique V, en donde se tuvo que enfrentar a un ejército que era 3 veces más grande que el de él y no tenía otra alternativa más que liderar con confianza. Y si ya estás a punto de entrar en la batalla o ya estás en la batalla y decides entrar titubeante y no entrar con toda la confianza necesaria, es muy probable que eso merme no nada más tu actitud, no nada más tu capacidad de visualizar cómo manejar la situación, sino también que merme la condición de tu equipo. Entonces, este ejemplo, esta batalla de Enrique V, de que se enfrentó a un ejército 3 veces más grande que él y que aún así logró sacar el resultado, es bastante interesante porque si vas a hacer algo, definitivamente tendrás que hacerlo con confianza, máxime cuando ya no te queda otra alternativa, otro resultado donde moverte, pues estaría muy mal que intentáramos o que ya estuviéramos solucionando algo y lo hiciéramos dudando cuando ya no hay otra alternativa, ¿no? Entonces, este punto es bastante interesante. Otro de estos puntos de lecciones de batallas hacia el liderazgo en crisis comunica hacia inspirar a la gente. Todo lo que comuniques tiene que inspirar. Y aquí hace un análisis muy rápido de dos ejemplos muy sencillos de comunicar inspirando. Uno de ellos es en el tema de la Segunda Guerra Mundial, cuando Winston Churchill, británico, entra, toma el parte como primer ministro y una de las primeras cosas que empezó a hacer que tenían muy aletargadas los británicos era el tema de sentirse partícipes y posiblemente ganadores de esa batalla y empezó a generar una gran campaña de comunicación en donde no nada más fueran partícipes, sino también en donde estuvieran inspirados para tratar de obtener ese resultado que se esperaba de ellos y que por mucho tiempo estuvo como en pausa antes de que entrara Winston Churchill en la batalla. Y la realidad es que tiene mucho que ver con el tema de qué es lo que hacemos y cómo comunicamos cuando entramos a una situación en donde tenemos que tomar un liderazgo, en donde tenemos que tomar decisiones y en donde tenemos que empujar respuestas. Entonces, es determinante, esta recomendación es muy buena de comunicar hacia el inspirar. Todo lo que comuniques tiene que inspirar y si no inspira, tendrás que replantearte como líder, entonces, ¿qué estás haciendo? Porque una de las cosas que tienes que dar, aparte de generar valor, aparte de acompañar, aparte de guiar, tiene que ser determinantemente que la gente se inspire con lo que les estás comunicando y que tu misma comunicación en todo momento permita esa confianza, ¿no? Otros dos puntos interesantes y ya son de precierre. Uno es, tendrás que generar condiciones para mover líderes y tareas rápidamente. Y este es muy ad hoc al tema de generar cambios rápidos y al tema de construir resiliencia. En muchas ocasiones nos generamos condiciones en donde a lo mejor tuvimos un resultado, en donde a lo mejor estamos siendo punta de lanza, en donde quizá las cosas se han dado como nosotros queríamos en la casa, con una pareja, con los amigos, en el trabajo, y determinantemente nos hacemos a esa idea de sentirnos bien con cómo se han dado las cosas. Pero cuando se presenta una crisis, tenemos muchas veces que decidir muy rápido, y ese tipo de decisiones muy rápidas tienen que estar en medida de lo posible, en mucha oportunidad previa,
justamente planeadas estratégicamente por cualquier escenario que se presentara, pero incluso si no estábamos preparados para esa situación, determinantemente lo mejor que podemos hacer es asumir que algo tiene que ser cambiado o asumir que algo tiene que ser totalmente quitado de la situación o de la posición que está viviendo, porque justamente entre más nos tardemos en darle la oportunidad a algo que no está teniendo, brindando o generando los resultados esperados, el impacto y nuestra capacidad de respuesta va a ser menor. Y esta perspectiva de en la batalla mueve rápido a los líderes y cambia si es necesario la tarea o la actividad, justamente nos va a permitir generar condiciones de reaccionar y responder ante lo que se esté presentando, y entre más nos tardemos en una situación donde el tiempo es muy importante, va a ser más difícil que nos recuperemos, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo que la estrategia no me está funcionando, si yo estoy viendo que no me está dando el resultado, entercarme y el tratar de ir por ahí porque en alguna vez pasada no fue exitoso, puede ser mucho más costoso de lo que yo estoy imaginando, cuando a lo mejor tengo que darme y acostumbrarme a esta idea de aprender rápidamente del error que se está dando, generar este proceso de resiliencia, hacer los cambios necesarios e ir a por todo de acuerdo a las nuevas condiciones, ¿no? Y el último punto, que no menos importante, pero bastante interesante, es el tema del descanso. Y si estamos en situaciones críticas, si estamos en sobredemanda, si estamos tratando de sacar el resultado con todo, pues lo mejor definitivamente es que tengamos en cuenta que es importante descansar, tanto uno como líder, como uno como parte del equipo. Porque un equipo cansado y un líder cansado va a tener justamente resultados lentos y cansados, y no hay poder humano ni superpoder humano que nos permita mantenernos en una batalla de alto desgaste todo el tiempo, ¿no? Para lo que sea, para la relación familiar, para la comunicación y negociación con la pareja, en la enseñanza y en el proceso de trabajo con los hijos, en cómo estoy lidiando y buscando los objetivos con mis compañeros de trabajo. Si alguien empieza a tener síntomas de cansancio, es necesario que yo determinantemente le brinde la oportunidad de descanso, porque si no, justo voy a tener resultados cansados, y necesitamos estar frescos, tanto físicamente como intelectualmente y por supuesto que emocionalmente, ¿no? Entonces, estos puntos son bastante interesantes. Les recuerdo que les voy a dejar el artículo que está muy bueno en Genera Cambios en Facebook, en Twitter y también en Instagram, para que le puedan echar una ojeadita. Y el último punto, ya para cerrar, es una pregunta que quiero lanzarles a modo de reflexión, que tendría que ver mucho con el tema de esta idea de resistencia como una estrategia de soportar los impactos de lo que nos esté pasando diariamente, la idea de yo tengo que resistir esos escenarios adversos, que yo tengo que resistir los embates de algo que yo me propuse, y aunque no se esté dando, entre más resistencia yo tenga, casi fuera sinónimo de que lo estoy logrando. Y por el otro lado, el tema de resiliencia. Y hay dos perspectivas muy concretas que quiero dejar como esa idea para irla tomando más adelante, pero en muchas ocasiones, mucho en nuestra cultura latinoamericana, se cimenta demasiado la idea de resistir. De tienes que resistir en tu matrimonio, de tienes que resistir en tu trabajo, de tienes que resistir a tus compañeros, tienes que resistir a tus clientes, tienes que resistir, persistir e insistir, incluso es como un poema que nos decimos en el mundo del trabajo, y la realidad es que no. Cuando yo estoy muy acostumbrado a generar condiciones de resistencia, lo único que hago es que la resistencia implica desgaste, y el desgaste en algún momento va a tener costos mucho más altos, que incluso tampoco valdría la pena si se logra el resultado, porque yo voy a estar generando más cansancio en lugar de estar generando más crecimiento. Entonces, esta idea de resistir contra el tema de generar un aprendizaje que me permita construir al futuro, incluso a partir de los errores, que sería un poquito el tema de resiliencia, pues es algo que quisiera dejarles como reflexionar. ¿Qué tanto han estado resistiendo ahorita en la pandemia? ¿Qué tanto han estado resistiendo en las condiciones que hemos vivido laborales y personales? ¿Qué tanto me he guardado ciertas situaciones? ¿Qué tanto me he inhibido mi expresar o mi hacer algo diferente porque considero que tengo que resistir? Y ojo, no quiero que lo confundamos con el tema de resistir con las medidas de salud, de higiene y de su sana distancia, ¿no? Entonces, este punto de resistencia me encantará por ahí que lo reflexionen mucho, porque lo voy a ir tocando, y al final de cuentas, en muchas ocasiones, cuando yo resisto con los mismos recursos, en las mismas situaciones, en los mismos escenarios, yo voy a seguir teniendo los mismos recursos, las mismas situaciones y los mismos escenarios, y no hay ningún tipo de aprendizaje hacia el futuro. Entonces, va un poquito por ahí la reflexión. Todo esto se los voy a poner en las redes sociales. Acuérdense que es como para iniciar el día como muy concreto. Recuerdo los 3 puntos:
Hablamos de los 5 puntos de comunicación en crisis con el equipo, estas recomendaciones de liderazgo de acuerdo a batallas históricas, algunos puntos que nos permitan hacer frente a lo que tengamos que tener diariamente en nuestros resultados y qué tanto estamos resistiendo y cuál es nuestra cultura de resistir ante los embates diarios. Entonces, recuerden que estamos en Genera Cambios Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker. Tenemos la transmisión también en Instagram. Un saludo para todos. Pero hay que moverse, no puede quedarse uno quieto, pues me estoy mueve. Saludo a la gente en Instagram y en el caso de redes sociales, y si se quedó quieto a lo mejor es la red, mi querido Germán. Y en el caso de Facebook, pues un abrazo también a todos cuando lo vean. Cuídense mucho, que tengan un excelente inicio de semana y recuerden este tema de dejen de resistir y hay que construir y aprender resiliencia a diario. Un abrazo para todos, soy Fernando Hernández Avilés, que tengan excelente lunes y excelente semana. Bye.